Salud desde San Juan, Argentina, desde el living de mi casa, con Carlota todavía esperando encontrar un nuevo hogar. Iniciamos la temporada 2021 del Epistemólogo Ebrio, un podcast que se dedica a la filosofía de las ciencias y todo su universo y a tomar cerveza. Este inicio de temporada nos trae toda la energía que nos quedó del 2020, así que se están dando ya una idea de la poca onda que le vamos a poner este año. Vamos a iniciar con un interesante, para mí por lo menos, estudio de la teoría del conocimiento que nos quedó pendiente el año pasado. Una relación entre la realidad, la verdad y el conocimiento. Vamos a eso. Quizás uno de los interrogantes fundamentales del humano ha sido ¿qué cuernos es lo real? La respuesta siempre parece simple y obvia. Lo real es todo. Claro que todo lo que existe es lo real. Esto es real, tú eres real, aquello es real. Bueno, listo. Problema resuelto, termina el episodio. Pero el problema no está resuelto. Quizás se resuelva para el día a día, ahora, ¿no? Si querés tener certeza, si querés saber con verdad qué es lo real, entonces decir que todo lo que existe es lo real no es otra cosa que sumarse un problema. Pues el buen filósofo, o hasta cualquier infante, para ser honesto, puede preguntar ¿qué es todo? ¿Qué es existir? Podemos hacer el chiste fácil, todo es con papas, huevos, lechuga y tomate. Pero ya que le agarramos el gustito a esto de filosofar, repreguntamos ¿qué son las papas? ¿Qué son los huevos? ¿Qué es la lechuga? ¿Qué es el tomate? Ya lo sé. Me dirás, son alimentos, son verduras o algo así. Está bien, digamos que aceptamos alimentos, verduras, pero para que estos alimentos sean, tienen que cumplir algo antes. Tienen que ser. Fíjate la expresión. Para hacer estos alimentos usamos la palabra ser y volvimos al problema de la existencia y de la realidad. Malditos filósofos. Y, spoiler alert, no saldremos de este problema. Así que dejemos el chiste fácil por un rato nada más y veamos con detenimiento, sentido común y crítica qué es esto de lo real. Para comenzar, vamos a poner unas ciertas reglas de juego. Primero, algo que ya todos saben los que escuchan el podcast. En filosofía y en cualquier discusión en realidad es importante ponerse de acuerdo con los términos. Así que, iré definiendo algunas palabras importantes para que se entienda de qué se está hablando. Segundo, lamentablemente, el problema de la realidad, de si es esta la única realidad, de si hay otras realidades, de si hay más aspectos de lo real, que si hay algo que vemos o no vemos, etcétera, 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 trae dos problemas más. Primero, el problema del conocimiento, pues conocemos toda la realidad. Y segundo, el problema de la verdad, pues ¿cómo pruebo que yo conozco a lo real? De ahí que este episodio se va a dividir en tres partes. Una sobre la realidad, otra sobre el conocimiento y otra sobre la verdad. Bueno, es un poco como empezamos, ¿no? Quizás uno de los interrogantes fundamentales del humano ha sido sobre qué es lo real. Ante esta pregunta, debo poder demostrar lo que yo digo que es real, lo que es lo mismo decir que debo comprobarlo y comprenderlo. Tercero, para facilitar todo esto, ¿no? Porque me imagino que están recamados ya luego del año pasado, del 2020, vamos a asumir como una hipótesis, como un axioma, como un supuesto, como cuernos quieran decirle, lo siguiente. El conocimiento es el resultado de la experiencia de la realidad considerada como verdadera. Va de vuelta. El conocimiento es el resultado de la experiencia de la realidad considerada como verdadera. Mejor, realidad más verdad igual conocimiento. Como es obvio, hay matizaciones. Podemos llamarlo la matización A o la matización 1 o la matización PES y después tenemos la matización B o matización 2 o matización pájaro. Pero lo importante es que hay que matizar este esquema de realidad más verdad igual conocimiento.
Primero, pues, por un lado, lo que llamamos real depende de nuestra experiencia y sobre la cual podemos discutir luego si esta experiencia es solamente física, solamente mental, solamente emocional o una combinación. Segundo, pájaro. Por otro lado, esta experiencia de lo real debemos asumirla como correcta, como recta, como adecuada, como precisa. O sea, en una palabra, debemos considerarla verdadera. Esto es muy importante, pues siempre algo puede interferir en nuestra percepción de la realidad. Es decir, puedo experimentarlo, pero puedo considerarlo falso. Por ejemplo, puedo ver un oasis en el desierto, pero no es otra cosa que un espejismo. Entonces, estas son nuestras reglas del juego. Juguemos. ¿Qué? ¿Cómo se llama el juego? Ya les dije, filosofía del conocimiento o nociología. Vamos, filosofía del conocimiento o nociología no es lo mismo la filosofía de la ciencia o la epistemología. La nociología se ocupa de cómo conocemos en general, de cómo definimos a la realidad en general, de cómo concebimos a la verdad en general, mientras que la epistemología se ocupa de cómo conocemos científicamente, qué es la realidad en términos científicos y cómo se determina una verdad científica. En cierto modo, la epistemología es hija de la nociología. Bueno, entonces vamos con la nociología que cuenta con nosotros. Tema 1, episodio 1 de la temporada 2021. Realidad. Lo más sencillo es la realidad. A ver, el estudio de las reflexiones de lo real se lo llamó, o se le puso un nombre hace más de 2000 años con el título de metafísica. O sea, el estudio de la realidad se lo llamó hace muchos años, 2000 años, metafísica, lo cual parece un nombre sumamente pomposo y que encima está sumamente cambiado y modificado hoy en día, pero este nombre metafísica no es más que el efecto de un error de biblioteca. Les cuento para que sepan. A ver, Aristóteles nació, trabajó y murió, ¿no? Allá en 384 nació y muere en el 321 a.C. Sus trabajos fueron la base de los estudios físicos, químicos, biológicos y lógicos por más de 1500 años. Con esto quiero decir que los influencers eran los de antes, no los de ahora. La cosa es que sus libros, bueno, más bien sus rollos, era el modo de preservación de los textos, eran todo un desorden. Y este desorden de libros que escribió Aristóteles y que llegó a la biblioteca de Rodas después que él murió, bueno, la biblioteca de Rodas se llama así porque queda en Rodas, bien, como decir la biblioteca de San Juan, que se llama biblioteca de San Juan porque queda en San Juan. Rodas es Grecia. Bueno, entonces llega el quilombo de libros sin título y sin orden a la biblioteca de Rodas. Y entonces el chabón, el flaco, que tiene el trabajo de ordenar todos esos rollos y ponerlo en el lugar adecuado, es Andrónico de Rodas, que se llama así porque nació en... muy bien ahí. Bueno, entonces Andrónico dice, estoy parafraseando el griego antiguo, esto es un quilombo. En griego suena mucho mejor, ¿no? Y se pone a ordenar los rollos. A todos los que hablaban de biología o cosas biológicas, los juntó en un estante en la biblioteca y lo llamó sobre biología. A los de física en otro estante y lo llamó sobre física. Pero encontró unos rollos aristotélicos que hablaban de física, pero no de física de piedras o de objetos o de cosas de las que uno diría esto es física, sino que hablaba de una física como mucho más general. Era como el rollo de todas las cosas, de todo lo súper compartido. Y como no sabía qué hacer con este rollo que estaba hablando de cosas de física, pero no de la física, lo puso en un estante que estaba al lado del estante de la física. ¿Me están siguiendo, no? Súper interesante, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, lo que sucede es que la gente viene a leer estos rollos, ¿no? Viene fulanito y menganita y dicen, quiero leer ese libro, ese rollo que habla de la física, pero no de la física, sino de una física de todas las cosas. ¿Y qué cuernos creen que le respondía Andrónico? Le decía que, bueno, esos rollos se encontraban en el estante que está más allá del estante de la física, o en griego antiguo les decía metafísica, es decir, más allá de la física. Y así apareció el nombre metafísica. Por fin una historia clara de dónde cuernos sale el nombre metafísica. Entonces, el estudio y las reflexiones de lo real se lo llamó, por un error bibliotético, bibliático, bueno,
Ustedes pongan último en los comentarios cómo se dice. Por un error que se mantuvo o un error no, quizás por un tema de organización que se mantuvo por 1500 años, se lo llamó metafísica. El estudio de lo real es la metafísica, es el estudio de lo que existe de la forma más general posible, desde animales a plantas o lo que vos quieras proponer como existente. Querés proponer, qué sé yo, los unicornios como existente, y bueno, entonces entra en el estudio de la metafísica. Entonces, mayormente, la metafísica es este estudio de lo real y según cómo entiendas a la realidad, tenemos dos especialidades: la ontología y la teología. La ontología trata de saber qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Esa es la ontología. Dice, bueno, a ver, ¿esto es real o no es real? ¿Los unicornios son reales o no son reales? ¿Los gatos son reales o no son reales? ¿Las cervezas son reales o no son reales? Mientras que la teología trata de saber si existe un ser especial o un acto especial que produjo la existencia. Es decir, la teología busca el inicio de la existencia o explicar el inicio de la existencia a través de un ser, una criatura, un objeto, un acto. Entonces, nuestro problema de realidad más verdad igual conocimiento no supone, en este punto, problemas teológicos, supone problemas ontológicos. ¿Qué existe y qué no existe? Entonces, yo les avisé que la primera regla del juego era aclarar los términos. Ya hay como 5 minutos hablando sobre ontología, teología, metafísica, y la realidad ni se tocó. Bueno, vamos a la realidad. En el estudio de lo real, o en el estudio metafísico orientado a la ontología, materia pendiente en filosofía, surge nuestra primera pregunta que aparece en el esquema. Sí, recién ahora, lo siento mucho, el 2020 nos puso a 2 por hora. Y la pregunta es, ¿cómo es la realidad? Para tranquilidad de ustedes, no voy a dar un recorrido de 2000 años de la discusión, sino una síntesis de las posturas, una caricatura, un boceto para entender las nociones actuales del problema de cómo es la realidad. Entonces, ante la pregunta de cómo es la realidad, hay 2 respuestas posibles. 1. Lo real es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos, que podemos no existir y lo real seguirá existiendo. Lo real no depende de nosotros. Podemos siquiera no ser conscientes de algo, pero eso no quiere decir que ese algo exista o no, o puede ser descubierto. Básicamente, vos existís y eso no supone que vos seas consciente de la galaxia vecina. Pero esa falta de conciencia o ese no saber no impide que la galaxia exista. O sea, hay muchas cosas que existen y nosotros no sabemos. Por otro lado, la otra actitud, o la otra interpretación, o la otra respuesta, dice, lo real es dependiente. Esto quiere decir que lo que existe, existe porque de alguna manera nosotros estamos influyendo en su existencia. Se puede influir totalmente, es decir, que si nosotros no existimos, eso no existe. Por ejemplo, qué sé yo, tu dolor no existe si vos no existís. No puede existir tu dolor sin vos. O podemos influir parcialmente, es decir, si nosotros dejamos de existir, eso pierde cierto aspecto, ¿no? Por ejemplo, algo pierde el aspecto de calor o frío porque nosotros no lo podemos percibir, pero no quiere decir que eso que genera una temperatura deje de generar temperatura. Entonces, seguramente la mayoría de ustedes, por vivir en este siglo XXI, por ser hijos de su tiempo y por compartir esta cultura globalizada, va a concebir que la realidad es independiente. Que no hablo del equipo de fútbol argentino. Pero se tiene que saber que ambas respuestas tienen fortalezas y sus debilidades. Vamos a ver. La tesis, lo real es independiente, ante la pregunta de qué forma es independiente lo real, bueno, nos da 2 respuestas. Lo real es independiente en tanto que es un sistema. Claro, esta respuesta considera la realidad como si fuese un todo, una totalidad que está intrínsecamente relacionada, conectada, desde los pequeños cuerpos hasta las inmensas galaxias, todo balanceado, definido, equilibrado. En tal sentido, que vos existas o no existas, no cambia absolutamente nada porque el sistema se mantiene. Uno puede morir y no puede saber no va a saber lo que pasó en la otra punta de la galaxia. Las estrellas colapsan y quizás nunca lo sabremos. La otra respuesta es, bueno, la realidad es independiente en tanto que es una singularidad. Bueno,
Esto habla de que todo lo que existe en realidad es algo individual, es algo particular, es un objetivo, un objeto, está determinado por sí mismo. Básicamente que lo que me sucede a mí o a otro o a otra cosa no debe por qué interferir en el funcionamiento, la continuidad de lo demás. Por ejemplo, mientras estoy grabando esto, no sé qué cuerno están haciendo ustedes. Mi singularidad o mi particularidad no influye en la particularidad de ustedes. Somos independientes y somos reales. Esas son como las dos formas de independencia de la realidad. Pero vamos a la otra perspectiva. Lo real es dependiente. Entonces, ante la pregunta de qué forma es dependiente lo real, también tenemos una respuesta posible. Que es, bueno, lo real es dependiente en tanto que es perceptible. Claro, esta respuesta considera que es lo real en tanto que lo podemos considerar, lo podemos percibir. Todo aquello que no puede ser parte de nuestra conciencia va a quedar excluido, anulado, olvidado, alejado. Va a perder calidad o la posibilidad de ser una certeza. No podemos decir que es real si no lo percibimos. ¿Cómo vas a decir que algo es real si no sabes que existe? Y si no podemos decirlo, entonces lo real depende de nosotros, de lo que vemos, lo que definamos, lo que nombramos. Esta perspectiva se conoce como fenomenalismo. No es que la realidad es un fenómeno, está buenísima, sino que lo real es algo que aparece en nuestra conciencia. La palabra fenómeno significa eso, lo que aparece. Y bueno, la pregunta astuta es, bueno, ¿qué es lo que aparece? Y bueno, lo que aparece depende de nuestros sentidos y razonamientos. Por ejemplo, el calor, el frío, el miedo, el amor. Y también puede aparecer porque tenemos tecnologías o dispositivos o instrumentos que nos hacen ver facetas o aspectos de la realidad, como las cámaras infrarrojas o la realidad virtual. Esas cosas no existían de nuestra conciencia y por lo tanto no tenían peso de realidad hasta que pudimos percibirlas, hasta que aparecieron en nuestra capacidad cognitiva. La fortaleza de la concepción ontometafísica de la independencia de la realidad, es decir, la concepción de que la realidad es independiente, radica en que esta va de acuerdo con nuestro sentido común. O sea, nuestro sentido común dice las cosas existen a pesar de que no estemos. Y encima está respaldada por muchas experiencias. Esto ayer estaba aquí, hoy también está acá, y en cierta manera fomenta nuestra humildad. Podemos dejar de existir y el universo seguirá con sus asuntos. Ahora, la debilidad de la tesis de la independencia de la realidad está en que es un poco ingenua. Realmente no tenemos pruebas muy fuertes para determinar que las cosas siguen existiendo. Puedo creerlo, pero ¿cómo puedo probarlo sin lugar a dudas? Bertrand Russell decía que el mundo se pudo haber creado hace 5 minutos con toda su historia, con toda su memoria, con todas sus biografías y nosotros nunca lo sabríamos. A su vez, esta ingenuidad de la independencia de la realidad supone que, viene también el hecho de que nuestras experiencias no siempre son los mejores. Quizás pensé que ayer estaba la cerveza y solo está cuando voy a confirmar que ella está. Entonces vemos que tiene una pequeña debilidad que es su ingenuidad y la dificultad de probar la independencia. Por otro lado, la fortaleza de la concepción ontometafísica, la dependencia de la realidad, es decir, que la realidad depende de nuestras percepciones, radica en que es mucho más sofisticada, pues yo demuestro la existencia con experimentos, con instrumentos, demanda poner en duda nuestras percepciones comunes y fomenta el trabajo investigativo. Tiene una actitud claramente científica. Ahora, su debilidad es que también puede ser un poco egocéntrica, pues todas las pruebas del mundo de la existencia de la realidad depende del ingenio humano, del ingenio propio, porque solo nosotros podemos determinar lo existente, lo cual pone a las experiencias humanas un valor elevado que, por un lado, desecha la experiencia de los otros seres y por otro lado le da demasiada importancia al ser humano y eso nunca es bueno. Ok, esto nos deja una pequeña pregunta, tanto el problema de la independencia y la dependencia de la realidad sobre nosotros mismos. ¿Cómo nosotros percibimos a lo real?
Pues en ambas concepciones, lo real como independiente y lo real como dependiente, se está asumiendo algo, se asume, se supone, algo tan obvio que hemos pasado por arriba o que mayormente pasamos por arriba, que lo real se percibe, que podemos realmente percibirlo, que de alguna manera estamos viendo cosas reales, quizás no siempre, ni todo el tiempo, ni completamente, pero todos nosotros asumimos que lo que vemos es real. Entonces, es necesario, a ver, punto, vamos, por ahora no nos vamos a ocupar sobre el problema escéptico, ¿bien? Más adelante será tratado. Pero entonces, volvamos a la cuestión. ¿Cómo percibimos a lo real? Bueno, hay dos posibles respuestas. La real lo percibimos directamente. Claro, esta es la respuesta que uno considera obvia. Tenemos el aparato perceptivo dado o por un creador generoso o por una adaptación exitosa, y este aparato biológico funciona. Logra percibir lo que nos rodea. Logra percibir lo que nos rodea, sea para regocijarse o sea para sobrevivir. En este punto no nos importa. Lo que importa es que lo que sentimos del mundo es lo que en la realidad es, ni más ni menos. Pero ahí está el problema. Esta postura es medio ingenua, pues quiere decir que si te falla el aparato perceptivo, te perdés aspectos de la realidad. Y que si no es percibido por los ojos, los oídos, la nariz, el gusto o el tacto, eso no existe. Verdadero problema, la percepción directa. Entonces vamos a la otra, la percepción indirecta. Esta respuesta, bueno, considera los 500 años del desarrollo científico actual, pues el aparato perceptivo funciona con relativo éxito, pero claramente no es enteramente fiable. A su vez, cuando el aparato perceptivo tiene éxito, nosotros no nos quedamos con la información del órgano perceptivo. Por ejemplo, en el caso de la vista, los conos luminosos del órgano visual se estimulan y por medio de conexiones nerviosas esos estímulos llegan a una parte del cerebro que se interpreta la estimulación y la vuelve consciente y ponemos un término de imagen, en este caso cerveza. Es sumamente indirecto. La fortaleza y debilidad de esta respuesta de la percepción de la realidad indirecta es que es mucho más sofisticada que la anterior. Apela a la necesidad de instrumentos, a la necesidad de métodos, a la necesidad de refinar nuestro sistema de percepción y encontrar métodos para garantizar su fiabilidad. Pero, y acá hay un enorme pero, no deja de ser una representación de la realidad. Es como si miráramos al mundo a través de unos lentes que jamás vamos a poder quitarnos. Nunca vamos a estar seguros de lo que hay ahí realmente. Estos pares de respuestas, la realidad es independiente o es dependiente, la realidad se percibe directa o indirecta, tienen combinaciones entre sí y poseen muchos grados. Básicamente, en el siglo XXI no existen versiones absolutas, es decir, que sean totalmente una cosa o totalmente la otra, pero es importante que aprendamos a identificarlos, porque por un lado nos permiten revisar nuestras propias consideraciones sobre la realidad, y por otro lado nos permite entender cómo opera el conocimiento más exitoso que se ha diseñado, el científico. Muy bien, pasemos a la última sección. Camarero, una cañita para llevar, una sección desvergonzada que nadie que aprecie su tiempo debería escucharla. A ver, no hubo una bibliografía específica, básicamente ha sido toda una construcción resultado de todas las lecturas, así que nada, si quieren leer algo vayan a leer la Metafísica de Aristóteles. Ahora, gente, hay que promover el podcast de epistemología, compártanlo, pásenlo a la gente. El tipo que tiene que rendir algo de filosofía o de filosofía de las ciencias necesita esto. Aquella que quiere aprender sobre cómo operan los goznes de la ciencia necesita este podcast. Ella que necesita encontrar los argumentos más duros para que dejen de hacerle bullying, necesita el epistemólogo ebrio. Así que rápido, tienen que hacer a la gente escuchar la epistemología. Pueden seguirlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, pueden escucharlo en YouTube, Spotify, iTunes, iBooks, Google Podcast y no sé qué más. Siempre como epistemólogo ebrio. Salud y buen 2021.